Vamos a calcular esos momentos de inercia para esas dos piezas. Está muy sencillo, simplemente es agarrar valores que tenemos en las piezas y depositarlos en las ecuaciones que se nos indica aquí. ¿Cómo? Primeramente vamos a hacer el cálculo de momento de inercia sobre los ejes centroidales de este rectángulo en base a en cuál va a ser el eje donde lo queremos girar. Primeramente vamos a hacer el momento de inercia como si quisiéramos girar ese rectángulo alrededor del eje X'. ¿Okay? ¿Qué ecuación debemos utilizar? Pues aquí está medio accidentada la cuestión, voy a tener que bajar un poco. Bueno, bien, no está. Vamos a calcular el momento de inercia, entonces este recuadro en base al eje X'. Ahí está un eje de nomenclatura un poquito distinta. Le ponen aquí un momento de inercia así porque se refiere al centroidal. No necesitamos ser tan específicos nomás para no poner tantos símbolos. Un momento de inercia en base al eje X'. Si usamos la misma nomenclatura que está aquí, pues vamos a buscar el momento de inercia en base al eje X. Ahora, para ser sincero, hay algunos libros que nos ponen estas tablas y nos ponen la figura así, y el eje se llama Z y este eje se llama X. No sé, algún cambio así. Debemos nomás saber identificar a qué se refieren las ecuaciones que nos ponen para el cambio de nomenclatura. No voy a meter más dedo por ahí, nomás quiero que sepa. En este caso, como tenemos de guía esto, vamos a calcular en base al mismo eje que se nos indica en aquel dibujo cuál es el momento de inercia para ese recuadro. Entonces, un doceavo de la base por la altura al cubo. Un doceavo de base por altura al cubo. Ya que sabemos cuál es la ecuación que vamos a utilizar, pues lo único que hay que poner atención quién es B y quién es H. En este caso, pues se nos indica B es el que está acomodado a lo largo de X, que sería en nuestro caso 130 milímetros. ¿No olvidas? Y la altura pues es la medida que va acomodada en perpendicular al eje sobre el cual estamos haciendo el giro, que sería en nuestro caso 160 milímetros al cubo. No tiene mayor dificultad, más hay que irnos familiarizando con esto. ¿Cuánto nos da el momento de inercia de ese recuadro? 44.373.373. Ok, vamos a dejarlo ahí. Vamos a las 6 milímetros a la cuarta. Cuando son así cuestiones de milímetros, como es un número elevado a la cuarta potencia, pues a veces nos conviene para no perder tanto. Bueno, es casi fácil. Bueno, por cuestión de precisión se dejaría en milímetros, está bien, pero en cuestión de metros va a salirnos un número más pequeño en metros, pero vamos a perder un cuanto cifras significativas. Que aprende de ustedes. Ok, ahora vamos a hacer el cálculo del momento de inercia como si quisiéramos girarlo ya no sobre el eje X centroidal, sino alrededor del eje Y centroidal. ¿Cuál creen que va a salir más grande? ¿El X que ya calculamos o el Y que estamos por calcular? Es cuestión de simple apreciación. ¿Por qué? Porque en el X estamos multiplicando 160 al cubo, y es más grande. Y en cuanto hagamos el Y va a cambiar eso. Ahora el número al cubo pues va a ser el 130, pues ya nos va a decir una diferencia importante. Eso nos da una noción un poquito para que veamos qué nos indica este valor.
entre más alejamos masa o material del eje de giro donde estamos girando la pieza, es más difícil girar. Vamos a entonces calcular momento de inercia cuando se quiere girar a lo largo del eje centroidal Y', que sería la misma, bueno, nos da bien la ecuación, es más o menos. Nuestra base pues son los 130, perdón, 130. ¿Estoy bien? Sí, base a la 1. Ahí es lo menos. Tampoco. Es base a la... Sí, hacia el cubo por altura. Ok, entonces ahora sí 130 milímetros al cubo por la altura, 160 a la 1. ¿Y eso les da cuánto? 29.293 Llega a las 6 milímetros a la 4. Perfecto. Tenemos, pues no la mitad, pero cerca de la mitad en cuanto a momentos de inercia. Creo yo que no hay mayor complicación aquí, simplemente es ubicar orientación de los ejes para compararla, para saber cuál es la base y cuál es la altura de la figura. Y aplicamos. Es más difícil girarlo sobre X. Es más difícil girarlo sobre X, sí, porque este lado, el dibujo no se aprecia, ¿no? Pero es un poquito más extendido en este lado. Es decir, alejamos más material desde el eje de giro a lo lejos del eje con el que estamos rotando, ¿no? Entonces es más difícil girarlo, o en otras palabras tiene un momento de inercia mayor. Bueno, aprovechando que ya estamos sobre esta figura, vamos a hacer el cálculo sobre ese eje. Ahora vamos a usar el momento de inercia no centroidal, sino alrededor de un eje cualquiera. En este caso vamos a llamarle el eje P, nomás por ponerle un nombre. Entonces, si calculamos el momento de inercia alrededor del eje P, que en el caso de este, pues el eje P que pusimos en el dibujo concuerda con quién? Con el eje X del sistema de coordenadas donde está ese rectángulo. Por lo tanto, puedo utilizar directamente esta ecuación, que es 1/3 de la base por la altura. La base y la altura pues vienen siendo las mismas, pero es 1/3 de la base por la altura al cubo. Entonces esto nos va a dar el número de 130, 160. Voy a hacer 4 veces esto. 4, sí. ¿Cuánto les da? Saquen ustedes. ¿Cuánto? 177 millones. Bueno, 177.493. 493 perdón, por 10 a la 6 milímetros a la 4. Ok, es considerablemente mayor la I, el momento de inercia, porque pues ya nos estamos saliendo de ese centroide. Estamos, en otras palabras también, alejando más material del eje de giro, porque estamos aplicando ahora no la mitad de 160, sino los 160 enteros. Entonces es como una lo que se me vino a la mente. Ok, hasta ahí está claro lo que hemos estado haciendo. Sigue aplicación de la situación. Vamos a meterle una variación, pues es casi obvia. Ustedes ya saben que cuando vimos el tema de centroides, que manejamos geometrías que restaban material, pues ¿qué hacíamos? Pues hacíamos aplicación de áreas negativas. En este caso, pasando ahora ya con este es una sección transversal. ¿Saben lo que es una sección transversal? ¿Conocen ese término? No. O sea, Está por todo
Así es como si es tuyo. Sí. César. La sección transversal de este frasco, de este termo sí, guarda calor. Sí. La sección transversal de este termo sería si yo agarro una cuchilla, una cizalla y lo parto en idealmente lo más normal es que sea perpendicular a un eje. En este caso, como es un cilindro, el eje del cilindro agarra un plano perpendicular en que el eje sea normal ese plano. Entonces, ¿qué es lo que veríamos si vemos la sección transversal de este termo? Si, como dice la compañera, le permite que su agua helada mantenga helada todo el día, vamos a observar círculo. Voy a intentar ser detallista. Una capa delgada de un material de lámina rígido. Normalmente vienen al vacío. Y otra capa delgada que es la que contiene. Esta es la sección transversal de esa pieza. Básicamente es un tubo dentro de otro tubo. Y así, si yo les pongo, por ejemplo, ¿saben qué es un PTR? PTR. Ajá. No, en la ferretería se aprende mucho allí. ¿PTRC? No hay PTR de PVC. Oh, sí, pero no son tan comunes. Un PTR es, bueno, sus siglas es perfil tubular rectangular, aunque también es lo más normal es que sean cuadrados. PTR es las piezas metálicas huecas. Sí, como las patas de la mesa de Coca-Cola. No, las de la Pepsi son. Sección transversal de un PTR es como si hallamos a lo largo de su eje de extrusión encontramos este material. Lo que nos importa para el análisis pues es donde hay material. ¿Okay? Entonces, siguiendo esa misma lógica, se podría decir que esta es una sección transversal ¿de qué? Pues de cualquier perfil hueco, un cilindro hueco que normalmente los conocemos como tubos. ¿Okay? Entonces, visualizando esto como una sección transversal de un tubo que tiene sus radios, vamos a calcular el momento de inercia de ese tubo. Es una duda que me salió, pero de otro tipo. Me quedé pensando si quisiéramos calcular el momento de inercia de ese tubo que gira sobre un eje normal a la sección transversal. No está indicado ahí. Ok, vamos a hacer el cálculo en base a lo de las tablas. Tenemos aquí un eje centroidal X y es centroidal. ¿Por qué por ahí? Pues es el centro del círculo, no hay mayor complicación. ¿Dónde está el centro de ese conjunto de círculos? Uno con área positiva y uno con área negativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí para encontrar ese momento de inercia, tanto para uno como para el otro? Que si decimos, aquí hay que analizar qué significa esto. Que el momento de inercia del eje X centroidal es igual al momento de inercia del eje Y centroidal, es decir, si lo visualizamos girando alrededor de esto, vamos a tener exactamente la misma situación si lo analizamos girando alrededor de esto, porque pues es un círculo y tiene la misma cantidad de material, tanto en una orientación como en la otra. Por lo tanto, y X' va a ser igual a Y. Entonces aquí, si son dos piezas, una con área positiva y otra con área negativa, lo que vamos a hacer es sacar una Y menos la otra Y. Déjenme llamarle de forma distinta. Externa menos la Y interna. Es decir, vamos a calcular el momento de inercia para el círculo o la pieza redonda externa con mayor diámetro y se lo vamos a restar ese valor al círculo, al grande le vamos a restar el momento de inercia del círculo con radio menor, radio interno. Ok, creo que sí me entendí. O lo revolví nomás. Es muy lindo. ¿Esto qué significa? Entonces vamos a hacer dos cálculos, que es la misma ecuación, pero modificamos metiendo una resta. Tenemos círculos
cuyo momento de inercia se calcula en base a un cuarto de pi por radio a la cuarta. Un cuarto de pi por radio a la cuarta del radio externo menos un cuarto de pi por radio a la cuarta del radio interno. Aquí, como ustedes tienen muy fresquecitas la cuestión ahí de la álgebra, pues van a decir, mira, esto se puede factorizar. Sí, en efecto, ¿no? Pi entre 4 es igual al radio externo menos radio interno. ¿Está bien hacer esto? Eso cada uno, ¿no? Si no se va a elevar todo a la cuarta. Pues está bien, ¿sí? Pero, ¿qué? Es la misma que esto. Sí, pero está restando ahí, ¿qué nos está pasando? No vayan a hacerme ese error. Ustedes ya son expertos en álgebra, ¿no? No es lo mismo hacer esto que hacer esto. Así es. No vayan a cometer ese error, que me ha tocado algunas cuantas. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Pi entre 4, son constantes. Radio externo, 105 milímetros a la cuarta, menos 85 milímetros a la cuarta. ¿Cuál es el momento de inercia de ese tubo girado alrededor de sus ejes centroidales? ¿Qué significa la E y la I? Ok, E viene de externo, es el radio externo de ese par de círculos. Y la I, pues, radio interno, es el radio del círculo interno, que en realidad para nosotros significa una sustracción de material, que es un cilindro hueco. Así es. Sería igual. Sí, son milímetros a la cuarta. 54.467. Serían 6 milímetros a la cuarta. Muy bien. Ahí está el cálculo para ese tubo girado alrededor de su centroide. Ok, ahora vamos a ver. ¿Qué pasa si yo quiero girar ese círculo alrededor de, como lo hicimos aquí, alrededor de un eje que está aquí? Es decir, ya no quiero girarlo alrededor de sus ejes centroidales. Vamos a girarlo sobre este eje. ¿Cambiaría el momento de inercia o no? La pieza es la misma, pero ya no queremos girarla sobre su eje centroidal. Ahora queremos girarla sobre un eje externo. Vamos a una distancia de centroidal. ¿Cambiaría? Sí. ¿En base a qué? Bueno, en base a algo que se llama ejes paralelos. Aquí vamos a empezar a hacer uso de eso. ¿Qué nos dice ese teorema? Nos dice I, que es el que ahora queremos encontrar una I en base a un eje que no es el centroidal, va a ser igual a la I centroidal que ya calculamos, más ¿quién? El producto del área multiplicada por la distancia al cuadrado. ¿El área de quién? De la figura del material, donde hay material. ¿Distancia de quién? De los ejes paralelos, por eso se llama ejes paralelos. Esto no se puede aplicar si hubiéramos calculado un centroide así y nuestro eje sobre el cual queremos hacer un análisis de inercia. Si fuera así, en el círculo sí va a ser, porque pues en el círculo es una infinidad de ejes y todos los centros de inercia van a ser igual. Pero si fuera algo así, por ejemplo, algo que no es igual el momento de inercia, si lo modificamos el ángulo, pues no podemos aplicar la de ejes paralelos. Entonces esa distancia va a ser una distancia entre ejes paralelos distancias del eje centroidal al eje donde queremos poner el giro. Entonces aquí ayúdenme ustedes. Ya calculamos el momento de inercia de esta pieza. Entonces aquí vamos a escribir
54.467 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, más el área de esa pieza. ¿Cuál es el área de esa pieza? ¿Cómo calculamos el área de un círculo? Por el cuadrado. ¿Cómo calculamos el área de una resta de círculos? Igualito, factorizando. Pues el área es igual pi por radio externo, que serían 105 al cuadrado, menos radio interno al cuadrado. Ese es el área. Multiplicado por la distancia. La distancia, pues, ¿cuál es la distancia de cuánto vale de ahí? Vale el radio externo, que serían los 105 milímetros. Esto al cuadrado. No sé si quieren resolverlo por partes o se lo avientan toda la expresión en la calculadora. ¿Va a ser mayor el momento de inercia? Obviamente, estamos sumándole una expresión que va a agregar más magnitud a ese momento de inercia. Le puso Pepe para el eje. Para eso le puse otra letra, me llamo Pablo. Pero Pablo no se olvide. ¿Cuánto? Gracias. Era 7.56, ahorita a 12, ¿no? A la 12. Sí, ahí sí se hace demasiado a las 12. Voy a tener que entrar aquí, pero así como me quedo. ¿Ya a las 6? A las 08. A la A ver si alguien más le dio un número por acá. 186.08 por 10 a las 6 milímetros a la cuarta, ¿no? Aquí tenemos también milímetros. Este es un área a la cuarta, perdón, al cuadrado, multiplicado por un número al cuadrado también. Ok. Por el simple hecho entonces de modificar el eje de rotación y alejarnos más, es lo que nos dice la expresión esta, alejarnos más de ese eje de rotación y poner, o sea, involucra la distancia en que se aleja y el tamaño de la pieza, pues vamos a ir aumentando de forma al cuadrado ese momento de inercia. Bueno, no al cuadrado directamente, pero sí en una proporción cuadrática ese momento de inercia. Ok. Como ya más o menos. Ok, vamos a ver. Si tenemos esta pieza, aquí nos dan las dimensiones, todas son en base a 20 milímetros. Como comentábamos ayer, esta pieza es una sustracción de piezas. Tenemos un rectángulo menos un rectángulo que está fuera de eje, o fuera de su eje de simetría. Entonces, ¿por qué quiero empezarlo de una vez? Porque hay que, para resolver esto, hay que resolver primero lo que ya saben hacer, encontrar la ubicación del centroide de las piezas. Y para eso, si me dejan borrar esto, ya lo voy a borrar. ¿Se puede? Para eso necesitamos adelantar un poquito para dedicarle a la siguiente clase al momento de inercia y no tanto a lo del centroide. Que eso pues lo vamos a hacer rápido porque ya se lo saben. Tenemos una pieza que vamos a ubicarla con sus coordenadas en la esquina inferior. Vamos a ubicar las coordenadas 0, 0 aquí. Y tenemos que esta pieza tiene 20 milímetros aquí, 40 milímetros aquí, 20 milímetros aquí, 40 milímetros de altura, y con eso se completa. Ok, vamos a ubicar su centroide. La coordenada en Y del centroide es la que me va a meter ruido. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la coordenada en X del centroide de esa pieza? ¿Cómo? A la mitad, porque es una pieza. Si estuviera esta dividida, perdón, si estuviera este rectángulo con área negativa
no centrado, ahí sí ya no podemos hacerlo en la mitad geométrica, pero como tenemos las mismas geometrías, mismas dimensiones en base a un eje de simetría, vaya, pues la coordenada en X de este centroide va a ser la mitad, que son los 40 milímetros. No necesitamos hacer ningún cálculo en ese lado, pero sí necesitamos ver entonces, como ya este no está distribuido de forma simétrica, pues necesitamos hacer el cálculo para conocer lo que son las coordenadas, o la coordenada, perdón, del Y. Perdón, esto es... Ok, la tablita para encontrar centroides. Pues, ¿cuáles son las piezas? Sería la pieza del rectángulo general grande que tiene masa, que tiene un área, y el rectángulo que se le sustrae área, un rectángulo con área negativa. Vamos a ver, ¿dónde se ubica, si estamos en las coordenadas 0, 0 aquí, dónde se ubica el centroide de, bueno, la coordenada en Y del centroide de la pieza 1? Bueno, la coordenada en Y, ¿no? Sería solamente 20. Vamos a llamarle, esta es la pieza 1 y esta sería la pieza 2. ¿Cuál es el área de ese recuadro grande? Si hay material, sería base por altura, 40 por 80. ¿Cuántos milímetros cuadrados es eso? 1200. Ahora de una vez multiplicamos 1200 por 20, son 24.000. ¿Era 40 por 80 también? Sí, 40. 3200. Ah, perdón. 3232, 64.000. Y la pieza 2, ¿dónde está ubicada su coordenada en Y de ese centroide? A la mitad de su altura, que son 10 milímetros. ¿Y su área sería? Me falta aquí este 20. 20 por 40, 800. Para los 800, acuérdense que negativo, estamos sustrayendo esa área. Y una vez ponemos la sumatoria de áreas, 3200 menos 800, serían 2400 milímetros cuadrados. Y multiplicar este por este para la columna esta serían 8 menos 8000. Para el 10 sería la ubicación del centroide de este recuadro que es de área negativa. Entonces, como es un recuadro, tiene su centroide a la mitad de su geometría, tanto en la base como en la altura. Entonces, ¿cuál es la altura que tenemos aquí? Es el 10. Hacemos la sumatoria para obtener el dato de la sumatoria de YA. Sería 64.000 menos 8.000, son 56.000. Ya por último, para conocer la ubicación en Y, tenemos sumatoria de esto entre la sumatoria de áreas, sería 56 entre 2.4, 23.33 milímetros. Bueno, con 56 y eso es 2 ¿No sale el 23.33? Sí. Ok, entonces el centroide de esta pieza está recargado un poquito más arriba de la mitad de su eje centroidal. Si este es el eje centroidal, a 20, el recuadro general, el real, vamos a elevarlo a 3.33 milímetros. Es decir, hay un desfasamiento de la mitad de la pieza hacia arriba a 3.33, que es lo que nos dio aquí. Es la coordenada en Y. Ahora, ya lo que sí vamos a dejarlo para la siguiente clase.
vamos a calcular momentos de inercia de esa pieza en su eje centroidal, es decir, girándolo sobre el eje este y sobre su eje centroidal Y para la clase de lunes. Ok, ya eso. Ahorita quería ver que hiciéramos esto porque, pues, ¿cómo está la chequeada?